Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros y seguimos analizando la crisis eléctrica. La ministra de Energía acaba de anunciar que los planes de comprar y contratar nueva energía estarán, muchos de ellos, a finales de noviembre. Están pasando por procesos ahora mismo de adjudicación en el CERCOP. Pero mientras tanto seguimos con ese hueco de generación eléctrica que nos tienen con cortes de 10, 11 y en algunos sectores 12 horas diarias. Francesca Ferrero está con nosotros. Ella fue presidenta de la Asociación de Restaurantes de Uruguayas, y analicemos cómo está siendo afectado este sector, el sector alimenticio del país, el sector de restaurantes. No es que puede acomodarse un horario y decir, bueno, ahora voy a desayunar a las 5 de la tarde y a cenar a las 12 de la noche, si es que me acomodo un horario. ¿Cómo se están acomodando ustedes? Buen día. Buen día, Milton y Verónica. Gracias por siempre levantar esos espacios de opinión para que toda la ciudadanía, por lo menos podamos nosotros desde la ciudadanía informar y quizás también prepararnos, ¿no? Porque la situación va a durar bastante tiempo y creo yo que esa es mi mayor preocupación. Como tú mencionabas, los hábitos, todos tenemos hábitos de consumo. Impacta no solamente el sector de alimentos y bebidas, sino a todo el sector comercial como tal. Igual también a la cadena productiva. Entonces, si no se toma conciencia de que los hábitos deben de volverse a crear, difícilmente vamos a poder mitigar el impacto, porque esto va a durar quizás hasta abril, y también tener la claridad de que tomará entre 1 o 2 años hasta que se estabilice con las nuevas fuentes de energía y volvamos a una, digamos, normalidad. El Ecuador ha venido impactado una tras otra y aquí hay una cadena de situaciones que ponen a todos en una situación compleja. Y nosotros, ¿cómo nos podemos adaptar? Realmente un poco ahí viene a ser cada empresa y cada negocio hacer una introspección, hacer una evaluación y un plan emergente de contención para poder resistir el impacto. Esta es la época más importante del año. Ya sabemos que los números no nos van a ayudar. Este año ha sido muy complicado. Desde el incremento del IVA vimos disminuciones en el sector de alimentos y bebidas, sumándole en las provincias más afectadas por el nivel de incremento de violencia, unos golpes a la facturación del 17 hasta el 50%, y ahora se suma el tema eléctrico. Pero eso es bastante como que damos el panorama complejo. Ahora, si las empresas siguen manejándose con la esperanza de que venga la ayuda desde la parte gubernamental, la situación se va a poner más complicada, más que nada para los más pequeños que no tienen acceso a líneas de crédito, que nos ascienden el 18% de interés. Entonces, ahí tiene que haber un tema de puertas adentro. La planificación va a depender de cada local y de cada mercado al que está dirigido. Ahora, el tema con el cliente, que es la principal fuente de ingresos de los restaurantes. Ahí es un problema sobre el problema, y sobre ese problema otro problema, porque, por ejemplo, digamos, quienes pueden comprar una planta eléctrica y prender durante el día, cuando tienen cortes en el día, eh, muchos clientes no van por el ruido, por el olor, por la molestia que genera eso, y prefieren no ir. Y en la noche, los que prenden una planta, no les sirve de mucho porque la gente no sale. Vámonos un poquito más allá, Milton. Si le quitamos un poco la parte estética, digamos, yo me quiero sentir cómodo y quiero que sea todo perfecto, ahí hay algo muy importante. A ver, como personas, y en Ecuador es súper resiliente y hemos salido de crisis tras crisis y saldremos de esta. Primero es eso, no es ser optimismo tóxico, es de que dependemos de nuestro motor y de nuestra resiliencia para adaptarnos y para avanzar. No es el tema de la contaminación auditiva, es un poco un tema también, como te mencionaba, del hábito de consumo. O sea, las personas a la final les tienen miedo de movilizarse y el cambio de las luces, ¿no? O sea, va a haber luz, no va a haber luz, voy a encontrarme con oscuridad cuando voy al establecimiento. Aparte del incremento del costo operativo de tener un generador, los que pudimos acceder a un generador para en algo estabilizar la operación, tratamos de fidelizar a nuestro cliente garantizando nuestra cadena de frío. El sector de alimentos y bebidas vive de la cadena de frío. Si los alimentos se contaminan en la costa,
no es igual que en la sierra igual tienen impacto, pero son menos perecibles los alimentos, por decirlo así, si se rompe una cadena de frío. En cambio, en la costa no es esa misma realidad. Entonces, no tienes garantía que porque tienes un generador vas a tener un incremento de diésel, por ejemplo, un generador de unos 30, 25 kVA, te está costando con las actuales cortes aproximadamente $600 de diésel al mes. Ese es un valor que tienes agregado. Ahora, por ejemplo, muchos establecimientos lo que pueden hacer y tienen por eso que revisar sus números y su operación, dar, digamos, motivar al consumo para que el cliente pueda ir, ¿verdad? A pesar de todo lo que tú mencionas, podemos ver una oportunidad de que si tú no tienes luz en tu casa, puedes ir a un establecimiento, a un centro comercial, aprovechar los generadores para poder trabajar o tener un poquito de paz. Aquí creo que todos estamos buscando nuestra paz y volver al ruedo, digamos, de la normalidad. Pero vamos a depender de cada uno de nosotros en podernos adaptar. Esto va a variar en las oportunidades, también depende de en qué sector están los establecimientos y como tú mencionabas, si tienen o no tienen generador, pero no te garantiza. Es importantísimo, es muy importante que cada local se adapte a su realidad. Es decir, si tú anteriormente producías y tenías unas compras de materia prima sumamente elevadas, pones en riesgo que la materia prima se te dañe y pones en riesgo que tu consumidor se afecte por las variaciones de luz. Tienes que hacer compras más pequeñas. Por ejemplo, ahorita es un tema como en la pandemia. Tenemos que activar planes emergentes internos en la empresa, controles de egresos y poder ver. Cuando tú haces mucha promoción, es importante que tengas cuantificado, porque obviamente vas a fidelizar a tu cliente, incrementar las ventas. ¿A qué costo? Los costos en promociones pueden ascender desde los $3,000 hasta los $15,000, dependiendo del negocio. Entonces la gente no está pensando que quizás hacen unas inversiones exageradas que luego no van a poder sostener, y eso tenemos que sostenerlo por lo menos hasta abril. Y dejar de contar. Hay un impacto económico que a mí me preocupa más, Milton y Verónica. El sector turístico y el sector de alimentos y bebidas es el sector que más empleo genera en los feriados y en la época alta de Navidad. Eso no va a suceder porque no tenemos cómo sostener esas plazas de empleo, ya que tú hablaste de algo muy importante. El consumidor final no puede ir. Y adicional, el consumidor final hoy está un poco impactado, pero las utilidades no se van a dar. Entonces, la gran clase media, la clase media baja, el motor financiero del país, se va a ver golpeado y es en el primer trimestre del 2025 donde quizás muchas personas se van a dar cuenta que no van a tener los recursos para seguir comprando o consumiendo. Entonces, este es un plan que todos tenemos que pensar cómo vamos a resistir y cómo nos vamos a apoyar los unos a los otros, quizás como tú mencionabas, lo escuché en alguna rueda de prensa o red de prensa de ustedes, apoyando a los comercios más pequeños, apoyando las tiendas de barrio y mejorando nuestros presupuestos en casa también. Sigue esperar que el gobierno tome acciones financieras que no las hemos visto, porque tienen la imposibilidad también de hacerlo, y ya lo vimos en la pandemia que no sucedió. No podemos sacar préstamos para pagar responsabilidades patronales y responsabilidades con el SRI. Debe de existir, esperemos que en las próximas semanas se dé un plan de mitigación a nivel empresarial para que las empresas no se vean en la obligación de tener que despedir personal para poder sostener la operación de la empresa. Esa es mi mayor preocupación, que los empleos no se logren sostener y si ya, como les mencioné, ya no vamos a tener estos empleos eventuales que tanto ayudan a las economías de las familias ecuatorianas. Qué complejo, Fran. Buenos días. A propósito de lo que usted mencionaba de la cadena de frío, yo quisiera preguntarle cómo están afrontando el sector restaurantero esta situación, porque usted lo publicaba en un post en su cuenta de X, dice, amigos de la sierra, agradezcan que a ustedes no se les pude la comida, no se asfixian del calor y no sienten lo pegajoso de la piel por la humedad incontrolable de no tener electricidad. Pero más allá de eso, en el tema técnico es bastante delicado mantener la cadena de frío. ¿Cómo están haciendo y cómo les está afectando esto? Mira, realmente mis sugerencias ahí viene a ser el poder disminuir. A ver, el negocio se va a tener que apretar porque tienes tu tiempo operativo y tú tienes tus maneras en cómo llega la materia prima, la produces. Entonces, sí o sí tienes que disminuir la cantidad de materia prima que compras porque tus ventas han bajado, pero sobre todo para garantizar que los equipos de frío, si es que no tienes generador, tratar de alguna manera que la materia prima no se te dañe, porque es una doble merma, o sea, pierde la materia prima y obviamente pones en riesgo tu operación, poniendo en riesgo a tus clientes. Y ojo, no solamente nosotros en cadena de frío, Verónica, y creo que esto nadie lo está hablando, la potabilización del agua tiene un ciclo y tiene un tiempo. Al no haber electricidad, estos ciclos no se cumplen. Entonces,
Cuidado, y mira, acá hemos visto la escabiosis, que es la más conocida como la sarna, ya hay casos e incrementos de esto. Yo lo vengo diciendo, yo soy médico de profesión, tengo 22 años en el sector de alimentos y bebidas, pero mi profesión es de médico y ejercí como médico hasta el año 2019. Y me preocupa mucho de que no vemos nada, que vemos a las autoridades de sanitarias bastante silentes y quizás porque como en la pandemia nos sorprende y no hay planes de acción inmediata, pero la ciudadanía tiene que tomar medidas. ¿Hacia dónde compras tus alimentos para tu casa? También no solamente es el sector comercial. El sector comercial tiene quizás en su gran mayoría, las que se encuentran con plantas, lo primero es garantizar, no tu aire acondicionado ni tu luz, garantiza tus equipos de frío para que proteja tu materia prima, que tu materia prima es uno de los costos más importantes de un negocio de alimentos. Y como decía, y sorry, últimamente trato de usar bastante la risa. Creo que es importante también, de alguna manera, caminar desde ponernos otros lentes, porque quejarnos continuamente y buscar que un mesías, en este caso que un líder o que un presidente o una autoridad competente nos venga a rescatar, es una utopía. O sea, la situación es sumamente compleja y yo estoy segura que ellos están haciendo lo humanamente posible y quizás desde la parte civil podemos aportar, también ahorrando. O sea, si no hacemos nuestra parte, difícilmente vamos a salir. No porque ya tienes luz, todo el mundo prende absolutamente todo, no hay cómo cubrir la demanda y va a ir mejorando poco a poco. Esperar que en diciembre tengamos unos cortes más reducidos y lo que tú mencionabas, los rangos y las fechas para que la gente tenga hábitos y el impulso comercial no se frene tanto. Eso para mí es mi mayor llamado. Ahora, diciembre está un poquito lejos porque ya viene en 2 semanas un largo feriado, el feriado de difuntos. En el feriado anterior ya reportaron 3 provincias, Manabí, Esmeralda y Santa Elena, que no llegaron ni al 50% de la ocupación hotelera. Baja la ocupación hotelera y obviamente baja el negocio de alimentos. Completamente, completamente. Mira, yo voy a poner como ejemplo mi caso particular en mi empresa. Nosotros para poder sostener esta crisis, porque recuerda, venimos con crisis desde abril, venimos con un impacto económico desde abril. En mi caso, del 17 llegó hasta el 27% en uno de estos meses. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos promociones. Oh, mi facturación, me miente mi facturación. Yo he estado sosteniendo la facturación porque si yo te pongo un 50% de descuento, Milton, tú decides ir a mi local y no al otro, me explico. Pero ¿cuánto es ese impacto económico de esa inversión? Estamos hablando de ya voy como $25,000 en descuentos para sostener la misma facturación que tenía antes de los descuentos, para poder de alguna manera también apoyar al ecuatoriano que pueda seguir consumiendo. Si no hay flujo y la gente no tiene incertidumbre si me van a cortar, no me van a cortar, si voy a tener luz en mi destino, en mi restaurante turístico, la gente evita salir. Ahora, también tienes el incremento de violencia, entonces en oscuridad es aún mayor, entonces el impacto es por todos lados, la crisis es por todos lados, pero de alguna manera tenemos que volver a trabajar como en la pandemia localmente, tratar de mejorar localmente y sí, el feriado es bastante largo y bastante incertidumbre, no vemos planes de horario, creo que no lo pueden hacer, lo que estoy comprendiendo técnicamente es que es sumamente difícil por las variables que hay en Coca-Cola Sinclair, por las variables en el tema de Mazar. Sí, pero también es difícil cómo hacer unos horarios que le convengan al sector. Porque si corto de mañana, corto el desayuno. Si corto el mediodía, corto el almuerzo. Si corto en la noche, la cena. Milton, no nos vamos a poner de acuerdo jamás. En realidad no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Pero, por ejemplo, si tú manejas las cosas como cantones o provincias y estabilizas ese horario, la gente se puede adaptar. O sea, yo ayer me quedé sin bañar. Verónica, tú puedes ver, yo me olvidé completamente, trato de vivir en otra realidad para poder. Una mente tranquila es una mente asertiva que toma decisiones adecuadas. Entonces yo estoy tratando de hacerlo por mi vida. Y en realidad, si no sabes a qué hora te vas a poder bañar, a qué hora tienes que recoger a tus hijos y cómo vas a hacer tus cosas, imagínate cómo sales a comer. Pero yo no ¿Perdón? tengo agua, Milton. Digo, agua Cuando sí no hay hay, luz. lo que no hay es luz, o sea, sí hay cómo bañarse. Ah, en la cosa no, en la cosa se te va la luz y se te va el agua porque las bombas no funcionan, al menos donde yo vivo y en mis establecimientos comerciales no tenemos agua si no tenemos luz. La verdad sí se... Por eso digo que ustedes lo tienen mejor por allá. Nosotros acá literal no tenemos luz, no tenemos teléfono, no tenemos agua, no tenemos red, no puedes hacer transferencias porque no tienes señal de datos, entonces no te llega el código de confirmación. Todo el mundo está afanado, Milton, todos estamos pasando exactamente lo mismo. Necesitamos comenzar a crear una realidad distinta y no significa inventarnos algo, sino adaptarnos, porque si no nos adaptamos,
nos vamos a enfermar, en literal, no solamente del estómago por comer cosas contaminadas o contaminación cruzada. Salmonella y E. coli está en los alimentos ya per se, eso es parte de, digamos, de la contaminación. Tenemos un nivel de contaminación en los alimentos. Es importante que en casa nos cuidemos. Hay muchas vías también, hablan de congelar botellas para mantener la cadena de frío mejor en casa. En los establecimientos, como te digo, bajar el nivel de compras para poder hacer producciones más pequeñas y sobre todo, si tienen acceso a un generador, así sea muy pequeño, enchufen sus equipos de frío para que no se dañen y para poder garantizar a su clientela de que su establecimiento es un establecimiento seguro. Bien, gracias Francesca por habernos acompañado y contando cómo la está pasando uno de los sectores más delicados en el tema de la energía. Cuando no hay energía, simplemente las cosas se dañan y la realidad es sencilla. No hay luz, se pudre. Gracias, Francesca. A ustedes, buen día.